Hola, buenísimos días nos dio, buena gente, y viva la Santísima Virgen del Valle Coronada, que para eso pasa mañana, día 30, empieza su novena. Además que este año la predican dos encijanos, la de las 8:30, el amigo, el reverendo padre, don Jesús Ojeda, y la de por la tarde, lo que no sé si a las 8 o las 8:30, me disculpáis, creo que a las 8:30, el reverendo padre Gonzalo Fernández Copete. Que hoy nos hemos venido aquí, estamos en la calle Rejón ahora mismo, en una de las bocas calles que desembocan en la calle Emilio Castelar, porque lógicamente Écija es una ciudad cargada de historia, como ya saben ustedes que lo hemos comentado muchas veces, y las personas que nos acompañan y son los verdaderos expertos, los verdaderos conocedores de la leyenda y la historia de Écija y de lo que ha acontecido y de lo que está aconteciendo y a lo mejor hasta lo que va a acontecer en el futuro. Y es que hay una leyenda en la calle Emilio Castelar, en una casa que ahora la verán ustedes, y entonces pues vamos a hacer hoy esa leyenda y posteriormente nos vamos a trasladar al Palacio de Peñaflor para otro tema que ya nos lo explicará la persona que nos acompaña hoy de tu historia. Ella es, que ya hace algunos meses que no hacemos vídeos con ella, porque por una situación muy especial y muy particular no hemos podido realizarlo, pero ya está otra vez totalmente al 1000%. Y entonces Mila Parrado, pues Mila, dámela. Buenos días, Mila. Hola, buenos días. Pues venga, ¿qué nos va a contar de aquí que hemos dicho que hay una leyenda muy interesante? Pues vamos a contar la leyenda de la casa de la sinagoga. Si queréis, nos vamos a poner ahí para que veáis la casa, aunque nos molestan un poco el ruido del tráfico, pero para que tengáis una visión de la casa. Pues vamos a desembocar a la calle Emilio Castelar. Ya estamos en la calle Emilio Castelar, este es el Instituto Antiguo, el Palacio de los Alcántaras, ahí está la bandera. Esta casa. Bien, esta casa es un edificio que tiene mucha leyenda, lo que es el edificio y el solar. Sí. Explico primero que la leyenda la hemos recogido de un libro precioso que se llama Fantasía Écijana, de Joaquín Noguera Rosado, que es un libro en el que la mayoría de los guías, de los historiadores, nos basamos cuando contamos este tipo de leyendas, y siempre advertimos que las leyendas, aunque no forman parte de la historia, sí forman parte de nuestro patrimonio cultural, y es una parte muy bonita que se transmite de forma oral de generación en generación. Y Joaquín... me callo ahora porque es que viene la máquina de limpieza. No te preocupes, que llega bien, no te preocupes, sigue. La historia que voy a contar... Joaquín Noguera Rosado. Se llama... Vamos a esperar que pase un segundo, que me desconcentra un poquillo. Mientras yo enfoco la casa, venga. Los servicios de mantenimiento de la ciudad. Pues venga, ya pasa la maquinita. Bien, habla de la casa de la sinagoga, sí. Os explico. Aquí en la Edad Media se situaba, según la tradición, la sinagoga. La sinagoga formaba parte de la judería, del barrio judío. Y el barrio judío de Écija estaba a lo que es la sombra del Alcázar, como la mayoría de la judería española, junto al Alcázar, y ocupaba lo que es esta zona de Écija, la calle Bodega, calle Merino, la plazuela de Santo Domingo, la plazuela Quintana. Tenía una judería bastante grande. ¿Qué ocurrió con esta judería? Pues desgraciadamente esta judería desaparece junto con otras juderías españolas en un pogrom que se produce en 1391. Te explico lo que es un pogrom, sí. Que es un alzamiento contra la población civil, violento, y en concreto es un alzamiento que se produce contra los judíos. Y se produce contra los judíos porque tuvimos la mala suerte que tuvimos un arcediano, que era cijano, que era Fernán González, que empezó a hacer unos discursos muy incendiarios contra los judíos. Este hombre fue condenado por el obispo, pero aprovechó una coyuntura real y política en la que se aprovecha esa situación para hacer esos discursos que hacen que la población se levante
y empiece a quemar casas de judíos, a quemar locales de judíos, y es algo que ocurre en Sevilla, pero lamentablemente se extiende por toda España, llegando hasta Barcelona. Es uno de los pogroms más violentos que hubo en la historia de España, como digo, el de 1391, finales del siglo XIV. Pero perdona, ¿eso es leyenda? No, eso es verdad, eso es historia. Eso es historia. Es que yo he dicho al principio, una leyenda. O sea, tú ahora mismo estás con historia. Con historia, Cuando vamos a empiece mezclar la leyenda, historias y leyendas. Vale. Entonces, esa judería de Écija, como Sí. otras muchas de España, desaparece. Hemos empezado por aquí porque Joaquín Noguera, eso habla de la casa de la sinagoga, que estaría situada en el solar en el que se levantó después una casa. Esa casa, una vez que desaparece la judería y desaparece la sinagoga, y aquí ya empieza la leyenda, Vale. es una casa que pertenece a un capitán, Hurtado de Mendoza. Ya nos tenemos que trasladar a finales del siglo XV, en el contexto de la toma de Granada. Sabemos que Écija fue una ciudad muy importante para la toma de Granada. Aquí estaba la capitanía general. Sí. Y aquí empieza la leyenda, se cuenta que había un capitán que era Hurtado de Mendoza, que vivía en el solar en el que se levanta hoy día esta casa. Pues bien, este hombre tenía un escudero musulmán convertido al cristianismo, que este escudero tenía mucha pena porque había dejado a su amada, a Zoraida, en Granada. La había dejado en Granada, él se había venido a la parte cristiana. Zoraida, antes de partir, le había dado un lazo como muestra de fe y de amor, y este escudero estaba preocupado porque se sabía que iban a tomar Granada en breve. Entonces este capitán le dijo: no te preocupes, que yo voy a ir a Granada a rescatar a tu amada. Dame el lazo que te entregó como muestra de confianza para que ella sepa que yo vengo de tu parte. Entonces este capitán, Hurtado de Mendoza, llegó a Granada, encuentra a Zoraida, la rescata, le enseña el lazo de confianza y ella se viene con él. Pero ¿qué ocurre en el largo camino que hay desde Granada hasta Écija? Pues que el capitán cristiano se enamora de ella. Ella no le corresponde, porque ella es fiel a su pareja. ¿Qué es lo que ocurre? Que él, muerto de celos, cuando llega aquí a Écija, encierra a su escudero en el calabozo de la casa y empieza a vigilar a Zoraida. En un descuido, Zoraida se escapa y, según la leyenda, ella va a buscar a la reina Isabel la Católica, que estaba precisamente en Écija preparando la conquista de Granada. Cuando estaba en Exactamente, Santa Inés, ¿no? va a buscarla, según la leyenda siempre, a Santa Inés. Le busca y le cuenta lo que ha pasado, el mal comportamiento de este capitán cristiano, que, haciendo un acto heroico de rescatarla, al final quiere hacer un mal acto porque no les permiten que tenga la relación. Entonces Isabel la Católica decide liberar a este escudero musulmán, manda a Hurtado de Mendoza al frente, que se conseguirá hechos heroicos, pero Isabel la Católica, en un acto beneficioso, casa al que era musulmán convertido cristiano y Zoraida. Entonces se convierten en matrimonio. Pues esta es una parte de la leyenda, pero la leyenda sigue avanzando en torno a esta casa, porque este capitán, cuando se va al frente, deja la casa abandonada y con el tiempo, según la tradición, pasa a ser la casa de un virrey de Sudamérica, que viene a vivir a esta casa, no solo él, sino un grupo de esclavos que traía de Sudamérica. Según la leyenda, que ya se pone más tenebrosa, los esclavos los tenía encerrados en el sótano de la casa, y los vecinos de este barrio escuchaban unos ruidos muy sospechosos, escuchaban ruidos de cristales que se movían, sí, cristales que temblaban, e incluso de cadenas, y ellos pensaban que era la mala vida que tenían los pobres esclavos en el fondo del calabozo. Con el tiempo, la casa pasa a ser propiedad de una familia cijana, que le explica el propietario de la casa al propio autor, Joaquín Noguera Rosado, que ha descubierto el porqué de esos ruidos tan fuertes que incluso los vecinos pensaban algunas veces que eran terremotos.
le dice que desde el sótano a la primera planta hay un cambio de temperatura muy grande y que cuando se abrían las puertas del sótano, este cambio de temperatura hacía que hubiera unas corrientes muy fuertes que hacían que vibraran los cristales. Los cristales vibraban con mucha fuerza y ese era el ruido de lo que escuchaban los vecinos. Este propietario también les dice que encontró cadenas en el sótano y las cadenas las tenía decorando el patio, incluso el exterior de la casa. Si nos asomamos, las cadenas ya no están. Eso te voy a decir, ¿esta casa es conocida también por la Casa de las Cadenas? Las cadenas antiguamente estarían decorando tanto el patio, con fragmentos de columna que también hay en el patio, como por ejemplo este torreón circular, que es el acceso a la escalera de caracol que da a la última planta, pues estaba decorado con una cadena. Y en cuanto al edificio, si nos acercamos un poco y hacemos una descripción, la casa es magnífica, la casa es del siglo XVIII, una casa de ladrillo cijano, típico de la ciudad. Es una casa ya con aires neoclásicos. Fijaros que en la fachada número 38, se articula con unas pilastras que se rematan con un frontón de triglifo. Encontramos un gran balcón en el primer cuerpo y en el último cuerpo una galería abierta, para que pase el coche, con arcos de medio punto, pero la labor de ladrillo, que veis una labor de ladrillo muy fina, muy elegante, y es una casa bastante interesante. Hoy es la casa de la agencia tributaria de Hacienda. Esta casa tiene similitud con otras muchas casas, digo en la fachada, con lo del gremio de la seda, el gremio de la lana, otra que hay en la calle Carrera, mitad mano derecha, hay muchas casas, ¿no? Corrígeme. Tienen en común sobre todo el magnífico uso del ladrillo, uno de los gremios más importantes de la ciudad, un ladrillo que se tornea, que se moldura para que adquiera estas formas tan bonitas, estos triglifos que vemos en esta parte. O si quieres algo curioso, que a lo mejor lo de fijarnos, si nos acercamos un momento, pasamos, vemos la fachada, pero fijaros en lo que sería el voladizo en sí del balcón, como tiene estas molduras, estos capiteles, que tiene unas florecillas de barro. Es una casa que a priori no, o así de pronto, no es una casa muy barroca, con mucho movimiento, pero tiene unos detalles muy cuidados y muy elegantes, que es lo que comentas tú de muchísimas casas señoriales de Écija, que quizás no llegan a ser palacios, pero tienen muy cuidado los elementos de la fachada, el zaguán mismo, porque los azulejos son más contemporáneos, pero imita los azulejos antiguos, el trabajo, como siempre, que tenemos que destacar de las puertas y de la madera y la carpintería de las casas efijanas. Es una casa que, como digo, tiene mucha leyenda. Solar de la sinagoga, después casa de este personaje de la conquista de Granada, y después casa en la que hubo sucesos y ruidos en la época del 18. Por la Casa de las Cadenas. Exacto. La cadena desaparece, pero seguramente estaría colgando yo me parece haberla visto, porque yo estuve estudiando aquí 5 años. Bueno, pues hay algo más que contar. Pues aquí si quieres vamos a seguir hacia... Pero así en directo o cortamos. Como tú quieras. O vas contándonos algo de camino. Pues si quieres te vamos contando que eso ya lo saben mucho. Pues vente a la derecha, Mila. Pues venga, pues íbamos a cortar, pero vamos a seguir la calle. Este palacio... Esta es una casa particular. Lo que iba a comentar es que estamos en un rincón en el que se ven muchos palacios a la vez, como esta casa palacio de los Fernández Güelfín, que es una casa que está habitada y es particular. Aquí está el palacio de Alcántara. Aquí estos que hoy día son pisos eran también otra casa palaciega. Como sabéis, esta calle hoy día es conocida como Emilio Castelar, pero antiguamente era conocida como, y hoy sigue siendo también conocida como calle Caballero. Era la calle en la que los principales nobles de la ciudad se hicieron sus palacios y sus construcciones. Las personas de altas capacidades económicas y sociales de la fecha, ¿no? Exacto. Para que nos entendamos. Exacto. ¿Y por qué? Porque este era el antiguo camino real. Sabéis que desemboca en el puente.
y era la entrada principal a la ciudad por parte de todas las personas y de las personas importantes. Quiero decir que cuando venía un rey o alguien importante a la ciudad, entraba por aquí, entraba por aquí. Desde el puente para acá. Aquí tenemos otra magnífica casa. Eso debe decir, perdona, antes de ayer me hablaba tu compañero Eugenio cuando estábamos en San Juan, de la familia de los Castrillos, que decía que era una casa de esta. Esta casa Palacio de los Castrillos. Esta lo pon ahí, casa de los Castrillos. Es una casa palacio y esta portada, que quizás nos llama mucho la atención comparada con Peñaflor o Valdehermoso, es una fachada muy antigua, de aire mudéjare. Tiene una especie de cordón marinero, que lo vemos también en Écija, en otro edificio muy antiguo, que es el Palacio el convento de las Teresas, que fue un antiguo palacio. El segundo cuerpo se hizo posteriormente, pero si quitamos este balcón, recuerda ¿Y hasta dónde llega esta casa? ¿Desde aquí hasta...? Desde aquí, yo me supongo hasta allí, hasta los Golfín. Hasta los Golfín, ya. O sea que claro, una casa palaciega grande, claro. Y volvemos a ver esa finura y esa elegancia a la hora de la labor de trabajar el ladrillo, esa especie de elementos y volutas que se van decorando. Hay que ver cómo se ha conservado, estamos hablando de hace 300 años más o menos, o 400, pero como se ha conservado lo que es la historia y lo que es la vida de las ciudades y de las poblaciones, esa forma de tratar el ladrillo, esa forma de la carpintería, que hoy hay verdaderos artesanos, o sea, que hoy hay personas de construcción que te hacen también esto. Claro, eso es hay algo construcciones modernas característico de Écija, y ahora esto sirve para enlazar con lo que vamos a explicar en el patio de Peñaflor, que en Écija hoy día, cuando se hace en casa, muchas familias por el centro, que se sabe que se restauran casas, se remodelan, pues tiene el buen gusto de hacerlo siguiendo la estética antigua, usando materiales écijanos, y tenemos la suerte que hay empresas que trabajan muy bien el ladrillo, la rejería, la madera. Exacto, y se siguen haciendo casas actuales, pero guardando la estética con el gusto de las antiguas casas écijanas. Buenos días. Seguimos por aquí, en lo que era Correo también había otra casa señorial. Exactamente. Que eso es una pena, en Écija tenemos muchísimo caserío conservado, pero hay otro que ha desaparecido, y aquí tenemos la suerte de que se conservan dos palacios, uno casi enfrente del otro. Hemos enfocado muchas veces, qué bonita que esta esquina es preciosa, es una esquina ahí vemos en la que vemos varias torres, a mis espaldas San Gil, San Juan, el precioso palacio de Valdehermoso con una fachada única y detrás el palacio de Peñaflor. Pues si quieren, vamos a empezar a entrar en el palacio de Peñaflor. Que ya nos lo explicaste también, porque como ustedes saben, estamos hablando con Mira Parrado, que nos enseñó este palacio y nos enseñó el palacio de Benamejí. Tú eras de los palacios. Pues, bueno, y la iglesia de Santa María. Pues vamos a... Y la llave, miren ustedes la llave graciosa. La llave, eso, del siglo XVIII o del siglo XVI. Ahora vamos a abrir. Anda, no tiene ya maña. Cuidado. Vamos a ver. Qué valiente hemos, lo hemos hecho todo un tirón. Mira, pues vamos a enfocar por aquí, exacto, enfocando si quieres la escalera. No, pero yo tengo que ir, que va a quitar las armas de ahí. No, es que me creí que tenía que entrar a la dependencia. Vamos a cerrar. Sí, claro. Y lo que queremos mostrar hoy es una parte del palacio. Bueno, hay que decir una vez más que hay que agradecer a los responsables de Tu Historia, que están viendo ustedes que viene ya con su uniforme, igual que Eugenio el otro día, el que ellos lógicamente se ofrecen porque
son muy buena gente, muy buenas personas y les encanta y llevan igualmente a Écija en su corazón. Pero lógicamente contamos con la autorización de los responsables de la fundación, es así, ¿no? Exacto, exacto. Dicho queda. Pues vamos a mostrar una parte recién restaurada y recuperada, que muy pronto podrán disfrutar todos los écijanos y visitantes y turistas. Ya lo están disfrutando en distintas actividades. Y es el patio del Palacio de Peñaflor. Ahora mismo el palacio está cerrado por el tema del COVID y demás, pero pronto volverá a su horario habitual de apertura. Y ahora se está visitando a través de distintas actividades que se han ido haciendo a lo largo del verano. Se ha podido ver el palacio. Mira, antes de entrar, detalles muy bonitos que tiene el palacio, que muchas veces lo hemos comentado, quizás esto ya lo comentamos una vez, es la cerrajería, las cerraduras de las puertas. Fijaros que cerrojo más interesante, que está labrado, con cara, mascarones y estas formas, estas especies de pétalos. Lo vemos también en la balaustrada de la barandilla del balcón, de las escaleras. ¿De qué siglo era, Mila, este palacio? El palacio esto es del 18, pero el palacio, sus orígenes se remontan a finales del siglo XV, principio del XVI. Es un palacio que se asienta en lo que eran las antiguas casas de Gallape. A diferencia de otros palacios de Écija que se levantan de nueva planta, digamos, como el Palacio de Benamají, este va evolucionando. Entonces hay partes más antiguas del 16 y partes del 17 y una gran reforma que se hizo en el 18, que es la que vamos a comentar en el interior. En el 18 se hizo una gran reforma, fue una época muy importante para los marqueses, para los moradores del palacio. En el siglo XVIII consiguen el título de Grande de España, se unen dos marquesados más, y el 18 es cuando se hace una grandísima reforma y se hace el balcón y se reforma y se hace, digamos, el patio que vamos a ver a continuación. Que este patio está cerrado muchísimos años. Otro detalle también, el escudo mariano del Rosario. Exactamente. La marquesa del 18, una de las marquesas del 18, devota de la Virgen del Rosario, tuvo su rosario en la puerta. Y en la escalera tenemos el cuadro de la Virgen del Rosario. Y aquí tenemos este detalle, la A y la M, Ave María, enmarcado en un rosario. Pues vamos a abrir, y vamos a pasar al magnífico patio. Esta casa tendría varios patios, ¿no? Pero vamos, tenía varios patios. Este sería el patio principal. Qué bonito. Que es un patio magnífico. Que fijaros, hemos entrado por un ángulo, no hemos entrado de una forma regular, hemos entrado por una esquina, llegamos a este espacio magnífico que se ha recuperado gracias a la subvención del Ministerio de Fomento del 1,5% cultural. Esa subvención ya sirvió para restaurar parte del palacio, para restaurar el patio apeadero, el torreón, la fachada, las caballerizas. Y se ha seguido pidiendo la subvención y con un presupuesto de unos 260.000 euros se ha conseguido restaurar el patio, eliminando muchas patologías que tenía, haciendo una intervención en la rejería, en la carpintería, en la piedra, en la solería. El patio, como estaba diciendo, es un patio que en la gran reforma del 18, en el primer tercio, empieza a reformarse. Es un patio que, como otros patios de estas características, que tienen sus 4 crujías, este patio claustrado, sirve para distribuir habitaciones, distribuir aposentos, sirve para dar luz al palacio y para dar frescura. Como dato curioso, íbamos describiendo parte del patio. Aquí nos encontramos en el primer cuerpo 20 columnas. Se compraron primero 12 columnas que se compraron a canteros de Estepa, que se trajo esta piedra. Se costó 600 reales de oro de la época del 18, que después tuvieron que ampliarse para traer 8 columnas más de... ¿Y se sabe cuáles son las 12 y las 8? ¿Están identificadas? Hay que buscarlas, yo os explico por qué. Que porque no están... Sí están, pero eso lo vamos a dejar para como 2 detalles, como el encendido de la fuente, para los que vengan a hacer la visita in situ. Yo explico. Os lo señalo,
vemos que esta galería descansa en estos arcos de medio punto, sí, sobre estos capiteles jónicos, sí, sí, que parecen a simple vista todos iguales, pero no son iguales. Ya. Hay algunos diferentes. ¿Por qué? Porque unos son de la primera hornada, digamos, de los 12 primeras columnas que se compraron, y después compraron, como digo, otros 8 Mila, columnas. esto está rehabilitado, o sea, que esto no es que se ha Exacto, respetado, exacto. Porque la rehabilitación consiste en respetar lo que hay y Limpiarlo. y... La restauración, lo que se pretende es restaurar, conservar lo que hay, no sustituirlo por materiales nuevos. Cuando se hace eso es porque no queda más remedio. Claro. Entonces esta piedra, como digo, procede de estepa, y si nos alejamos un poco hacia atrás, vemos la segunda galería. La segunda galería vemos arcos escarzanos, que son estos arcos un poco más rebajados. Son distintos. Son distintos de los del primer cuerpo. Sí. Los capiteles también son distintos, son capiteles conocidos como de castañuela. Sí. Este capitel es de origen genovés y se usa mucho en Andalucía, en Sevilla, en arquitectura. Cuando se hace esta parte del palacio, es un uso ya arcaizante, es decir, no era lo más moderno estos capiteles, pero aún así pues se usaron en el 18 en el palacio. Descansan en unos capiteles de unas basas de garra. Además de la arquitectura en el palacio, una pieza muy importante que se ha recuperado es la fuente. Si nos acercamos vemos la fuente, que es una fuente magnífica. Tú hablabas de que había varios patios, pues hay varias fuentes en el palacio, y es que para el marqués de Peñaflor del 18 las fuentes eran muy importantes. Hay una fuente en el apeadero, había otras fuentes en los patios chicos, y se cree que es que el marqués de Peñaflor del 18 quiso crear aquí una microcorte o imitar un poco al Palacio de Aranjuez, que era el máximo palacio de la época, con muchísimas fuentes, muchísimos jardines, y además, como curiosidad, el marqués de Peñaflor era diputado del agua en el Consejo de Écija, y él fue el que hizo varias obras hidráulicas en la ciudad, como por ejemplo una fuente magnífica que había antiguamente en el Parque San Pablo, la fuente de Cañato, y como no, pues su palacio tenía que contar con estas magníficas fuentes. La fuente, o la describo un poco, la fuente se encarga en 1760, se concluyó en 1763, y como el cantero que estaba haciendo aquí muchas piezas era Antonio Blanco, pero tenía tantísimo trabajo, se pide la colaboración de otro cantero, de otro escultor, que se llamaba Luis Francisco Cabello, que es el que se encarga de hacer el diseño y ensamblar las piezas de la fuente. La fuente, el mármol y las piedras vienen de la sierra de Araceli, en Lucena. Traen estas magníficas piedras que se ha recuperado en esta intervención, los colores originales, porque estaban totalmente perdidos. Cuando entrábamos aquí, cuando estaba la biblioteca, que estaba ahí en aquellas puertas, sí, el salón de actos que estaba allí. Salón de actos, conservatorio, no lucía la fuente así, porque se había perdido el color. Y se ha recuperado un elemento que muchos de los écijanos no recordarán, porque es que no estaba colocado, que es esta figura exótica, que es esta especie de personaje, una especie de personaje turco, de aire exótico, oriental, que originalmente tenía una trompeta, y por ahí echaba el agua. Tenía una trompeta, la fuente tiene 12 caños, que se le encargan a un velonero ecijano, a Fernando Pérez. Y también añadir que es que los marqueses de Peñaflor, en esta gran reforma que hicieron en el 18, daban muchísimo trabajo a todos los artesanos, carpinteros, albañiles de la ciudad de Écija. Y el cuerpo de caza que tendría, que aquí tendría trabajando, yo qué sé. Por lo menos una treintena de personas en lo que era la casa de labor estarían. Y la remodelación actual pues también ha sido cargo de empresas écijanas, por eso es una historia que se va repitiendo. El mantener estos edificios daba trabajo antes y sigue dando trabajo en la actualidad. Qué alegría, y vuelvo a recargarlo, de verdad, que actualmente
siga habiendo esos artesanos, como Claro, hemos dicho anteriormente. es que no tenerlo que traer de fuera. Exactamente, fundamental para la restauración de las puertas, de la solería, de los artesonados, pues que se y es que quede hay el varios, trabajo no vamos a dar nombres aquí. para Exacto. no molestar a nadie, pero es que hay varios, ya sean como hemos dicho antes. Pues sigue, por favor. Pues bien, la fuente funciona, se ha recuperado el funcionamiento, que es como que lo dejo como guinda para los visitantes que vengan, que la vean en funcionamiento, vean todos los chorros de agua. Lo va a magníficos. sorprender y le va a poner los chorritos, ¿no? Que no, estoy diciendo que cuando vengan aquí vale, in situ, todo no se puede enseñar en vídeo, porque si no nos animáis a venir, cuando vengáis pues vais nada, a lo ver que estoy escuchando, pues ya chorros. está, estamos. La fuente, fijaros los mascarones que tiene, las caras de angelote, venera, tiene un diseño muy original, que también incluyo un detalle. Hace unos meses, Genaro García Chic escribió un artículo sobre la influencia de elementos efijanos en el regionalismo de Sevilla, y en concreto destacaba esta fuente, esta y la antigua fuente desaparecida de las ninfas de la Plaza de España, cómo influyen en fuente sevillana, en concreto en la fuente que está en la rotonda de Don Juan de Austria, allí lo que era antiguamente la pasarela, cerca de lo que es la fábrica de tabaco y demás. Hay una fuente que está influenciada por esta, partes de ella está influenciada en la fuente de las 4 estaciones, está influenciada por esta fuente. Permíteme que le mande un saludo cordial, porque es un seguidor de los vídeos, Genaro Chic García, ese sijano que... Perdona, que me confundió, que es Gerardo García León. Genaro, bueno. Genaro y Gerardo, perdona. Pues saludamos a Gerardo, Genaro Chic García, ya que ha saludado, porque es un buen amigo y lleva García también en su corazón. Exacto. Y a Gerardo también, que presentó junto con Marina, ¿no? Exacto. Ojeda, Genaro Gerardo, pues... vale, porque han saludado los 3. Exacto. Aquí buscamos enseguida solución para todo. Pues eso, como digo, escribió un artículo muy interesante que nos debe de servir como muestra del arte cijano, pues va influenciando a la capital. Y además de la fuente se ha restaurado parte de las cornucopias, no sé si se acordarán los efijanos, las cornucopias. Eso háblame en castellano. Que no me las cornucopias son una especie de espejos que estaban con unos marcos dorados, no eran espejos en sí, estaban hechos en piedra, que iban decorando las galerías del palacio, las galerías del patio. ¿Dónde está la señal de salida por ahí? Por ahí había originalmente había 53 cornucopias que servían para dar luz al palacio. No están, ahora mismo no están, se han recuperado algunas, porque a la vez que se estaba haciendo la intervención de restauración del palacio, también había un taller de empleo restaurando piezas de madera, galería, mobiliario y cornucopias, que poco a poco se irán colocando, al menos las que estén en mejores condiciones, para recordar cómo estaba el palacio. Hay que ver el nombrecito en vez de decirle espejo. Es que no son exactamente tampoco espejos, son unas piezas que se llaman así, ya está. Cornucopia en referencia a la abundancia, al cuerno de la abundancia. Pero esa palabra que es latina, árabe... Cornucopia viene del latín, pero es una palabra castellana. Y servían, eran como unos apliques, digamos, para colocar velas y que se ponían espejos o superficies lisas. Y iluminaban el patio de noche. Exactamente. Seguramente... recordaréis porque es que estaban colgadas y era una pieza interesante del palacio. Hay que ver que el hombre a lo largo de la historia inventando cosas para buscarle soluciones a las cosas. Exacto. Me he dado cuenta que los arcos tienen los mismos números de columnas arriba que abajo, pero efectivamente el de arriba, aunque hay simétricamente, si medimos tantos metros arriba, son los mismos, pero da que es más amplio de ancho arriba visualmente, ¿verdad? Será por la forma del arco. Será exactamente. Pero es que si ustedes se fijan, lo voy a enfocar ahora, me voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba, y es que hay una prolongación de la columna de abajo. Sin embargo, el de arriba, ópticamente, parece más ancho, ¿verdad, Mila? Claro, es que el arco del primer cuerpo son arcos de medio punto y hacen que haya más, digamos, más pared, más
más volumen ocupado por el muro, pero la parte de arriba son arcos escarzanos que tienen menos volumen lo que es la pared y hace que entre mucho más luz. Al haber más luz y menos superficie de muro, pues da la sensación visual de que es más ancho. Yo por eso estaba apuntando, digo, parece que... Y no, es curioso. También fijaros los detalles de las puertas magníficos, esas orejeras geométricas que vemos en aquella puerta. Esos colores pasteles que nos llaman la atención, llaman mucho la atención a los turistas y a los que visitan, que son los colores originales del palacio. Ahora estamos acostumbrados a ver, por modas y porque se van cambiando las tendencias, la madera de unos colores mucho más oscuros, pero originalmente este palacio y la reforma del 18, muy influenciado por la moda francesa, estaba decorado con estos tonos pastel tan característicos de palacios franceses y de palacios rococó. El suelo, mira, perdona, antes de que... El suelo también es del siglo... el suelo se ha sustituido el suelo debajo de las galerías, que este suelo más reciente, es de la última intervención. Este es de ahora. Este sí se ha conservado, original. Original de la época de la obra del 18, este magnífico zócalo que lo hizo Luis Francisco Cabello, que es el mismo que hizo la fuente. El artesonado también, ¿no? El artesonado se ha restaurado, se ha sustituido. O sea, las cornucopias, la parte de madera del Palacio del 18 la hizo José de Herrera, y además ha hecho todo el sistema de que es muy importante a la hora de recuperar estos edificios. Tienen que tener unos planes de evacuación, tienen que tener un sistema para evitar la propagación de incendios. Lo digo porque se ve, la única decoración que se ve son los elementos de salida, de emergencia, seguridad, pero que es algo importantísimo, porque una vez que se recuperan los edificios, si esta parte no se lleva a cabo, pues se corre el riesgo de que cualquier incendio, cualquier catástrofe o accidente, pues haga que desaparezca parte del edificio. Entonces se han instalado sensores para que no ocurra ninguna desdicha ni catástrofe. De accesibilidad también. Y yo recuerdo, Mila, hace ya muchos años, cuando esto estaba abierto, antes de que se cerrara por los motivos que se cerraron, yo estaba aquí en verano asistiendo, había en aquellas fechas música en los palacios, te estoy hablando hace 20 años o 25 años, y la verdad que aquí se está muy bien en verano escuchando música de jazz, música... Se hizo hace no tanto tiempo, hace unos años, se hizo un certamen de música en los palacios, porque tiene muy buena acústica, la piedra y las características arquitectónicas del edificio. Y como tú dices, pues un espacio recuperado que esperemos que pronto, si nos permite el COVID y podemos, se pueda volver a Para usar. hacer un poco de historia reciente, Mila, yo recuerdo en el año 80-81, este patio, cuando se inauguró la biblioteca municipal, aquí fue la primera vez, y estaba toda esta parte donde tú estás, todo esto, todos los portales llenos de libros y se le dio bastante actividad. Aquí en esta puerta había el salón de actos, estaba allí, por esa puerta se accedía, la asociación de amigos de Écija, tenía ahí su sede, se hacían exposiciones fotográficas, o sea, que al principio de los 80, el primer ayuntamiento democrático, y posteriormente después, lógicamente, continuaron, hubo mucha actividad cultural en este palacio. Pasa que después, por motivos X, pues ya se fue deteriorando y, en fin, hasta que terminó con su cierre, y gracias a Dios, pues otra vez lo estamos recuperando poco a poco, porque esta actuación, si nos puedes decir algo, si tienes conocimiento,
no va a ser la última, se van a ir haciendo más. Que va a seguir avanzando. Claro, ahora se va a hacer una intervención de urgencia en los voladizos y los guardapolvos de la fachada. Eso es de urgencia porque se están desprendiendo, sí. Pero hay un proyecto de continuar con distintas dependencias del Palacio y recuperando poco a poco, como siempre decimos, porque es inabarcable hacer una obra general, pues poco a poco ir recuperando parte. Mira, por lo que tú tengas conocimiento, el Palacio de más extensión en metros cuadrados. Aquí es que no sé si el de Benamagí lo supera en metro, porque Benamagí también es bastante grande, pero aquellos eran hijos de esto, porque lo importante, tenía 3 títulos nobiliarios, ¿no? Tenía, era de Peñaflor, no sé qué más, no sé cuánto pero, más, ¿no? Si te miento si te digo cuál es el más grande, pero los dos tenían muchísimos metros. Aquí en la salida se ve un plano y como sabéis, pues ocupa casi toda la manzana, ocupa lo que es la calle, hoy día la calle Virgen de Piedad. Exactamente. Ocupa lo que es la subida por la calle Cadenas, lo que es el Torcal. Ahí en la subida de la calle Cadenas sí hay una casa que es independiente, que contamos siempre como anécdota, que es una casa independiente encajonada en el palacio, pero es un palacio bastante. Yo me voy a pronunciar a riesgo de equivocarme y de que me corría. Yo creo que este es mayor, creo, me da la sensación. Además, este palacio, según tengo yo entendido, y corrígeme, se hizo, pero después se fue anexando casas. Sin embargo, el de Benamagí se hizo de un tirón, ¿no? Exacto. El de Benamagí también tiene anexiones, fíjate. Buena memoria, eso me estoy acordando lo que tú me dices. Tiene anexiones en la parte de los almacenes, que pensamos en Benamagí, quizás nos acordamos solo de lo que es el patio y las habitaciones, pero Benamagí tiene una parte de almacenes muy grande, que da por la calle Rueda. Sí, yo hice la mili ahí 20 meses, y ahí estaban los talleres, donde estaban los talleres. Pues... Oye, tú eres muy para acordarte de eso, ¿eh? No, del cuartel sí. ¿Del cuartel cómo te vas a acordar? Yo estoy hablando del año 74. No, pero el cuartel de los soldados haciendo allí la guardia, siempre había un hombre delante, dentro no. Ya. Y sí, ese palacio pues es bastante grande y fueron anexionando. Se ven en la fachada testigos de esas anexiones, como hay por ejemplo una piedra que marca como un sillar grande que marca una época de la construcción y la continuación de esa construcción con casas de otra época. Vámonos allí delante de la fuente para ir terminando ya. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna anécdota, alguna curiosidad que no hayamos reseñado de este patio y que llame poderosamente a los visitantes, a los turistas, ya sean de fuera o de aquí de la localidad, que les sorprendan a ellos en las visitas? Mirar, la fuente que no echa agua porque hoy no podemos verla, pero porque lo estamos reservando para que vengáis in situ a verlo y a descubrir la magnífica fuente, igual que los capiteles que son diferentes. En una de esas visitas voy a venir y cuando no te des tu cuenta voy a grabar la fuente echando agua. No, claro, no cuando venga lo graba. Bueno, eso que te decía, alguna... Mira, detalle que le contamos a los niños, esta puerta da contaduría. Es una puerta sencilla en relación con otras puertas, pero también tiene un bocallave muy bonito, labrado, y tiene una ranura que desde dentro se puede abrir perfectamente, que aquí decimos de broma, que es para que entre el gato, le decimos, porque de dentro se entra perfectamente. Y se sube, se baja. ¿Esto da a la zona que está debajo de las escaleras? Esto da a las antesalas de contaduría, efectivamente. Sí, donde dormían. Y donde dormía la última familia que estuvo aquí, la portería. Esto sí es moderno. Esto es moderno, pero vamos, esto sí, pero fijaros aquí la corona magnífica. Y aquí siempre decimos a los niños, como medio en broma, cuando le explicamos el palacio, que por ahí levantamos la trampilla, que por ahí entraba el gato del marqués. Algo que le decimos medio en broma, pero que es muy importante. Pero es curioso que se conserve eso todavía. Exacto. ¿Y esa misión era la que has dicho, no? Pues tiene el aspecto de que era algo. De que puede que entre que sirva para un animal, pero también puede servir como algo tan sencillo como para colocar cables. Fíjate que aquí no hay enchufe, ya en la época del siglo pasado, en la época del
que estábamos hablando antes de la biblioteca o cuando se hacían los conciertos, pues simplemente para meter un cable, pero vamos. Pero bueno, que ahí queda la duda. Está claro que si eso es original del palacio, está claro que el gato era del marqués. Eso está claro, porque exacto. Si fuera de un colaborador no le iban a hacer esa gatera ahí. Exacto. Que es más moderno, bueno, pues más moderno. Y ¿Alguna otra cosilla? Y se lo explicamos, lo que quiero destacar es que se lo explicamos a los niños porque es muy importante. Para que se mantenga el patrimonio, pues inculcar valores a los niños, y hacemos actividades con los niños, talleres, para que aprendan a amar y a respetar y a conservar el patrimonio de su ciudad, que es muy importante. Sí, sí. Y detalles más que se celebran, aunque el palacio todavía no está abierto, pues se están celebrando actividades. Se ha hecho una actividad que es el legado de los marqueses, que es una forma también de dar a conocer el legado y la labor que hicieron los últimos marqueses de Peñaflor en Écija, que es una actividad teatralizada en la que participa nuestro querido Eugenio como marqués, y participa también nuestra compañera Cristina como marquesa, y de forma anecdótica van dando a conocer la historia de los últimos marqueses que vivieron aquí en el palacio. ¿Sabes en qué año se fueron los marqueses de aquí? La fecha fue a mediados del siglo pasado. La última marquesa muere en 1958. Sí, eso me y ella yo. Ya muere en Madrid, pues supongo que unos años antes. Sí, la entierran en La Victoria, porque yo me acuerdo, yo nací en el 53, yo tenía entonces 6 añillos y estaba La Victoria. Allí el panteón. Había allí guardias civiles y gente trajeada aquella fecha. Aquello fue... Claro, llamaba mucho la atención porque, claro, en aquella fecha, tú sabes, en el año 59. ¿no? Bueno, pues Mila, si no queda nada más que decir de este patio y de este palacio, que ya lo enseñaste perfectamente la última vez que lo hicimos, pues... Poco a poco iremos enseñando más. Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a la Fundación Tu Historia, a los responsables en Écija de la Fundación Tu Historia, a todos tus compañeros, y un saludo muy, muy cordial, como siempre digo, a todos los écijanos que estáis aquí en Écija viviendo o trabajando, y a todos los écijanos que andáis por todo el mundo, que tanto os agradan estos vídeos. Así que, Mila, si quieres decir algo, pues un saludo a todos, y que vengan a la ciudad, que estén bien en salud y que vengan aquí a Écija. Estupendo, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar con esa magnífica fuente restaurada de este estupendo y magnífico palacio de Peñaflor, y hasta el próximo vídeo que realicemos. Bendiciones.